El 28 de diciembre, empresarios iraníes en Teherán tomaron una decisión que podría cambiar el Medio Oriente. Cerraron sus tiendas, se declararon en huelga y comenzaron una protesta que, al momento de escribir esto, ha durado más de 2 semanas y se ha extendido por todo el país. La semana pasada dijimos que quizá era el mayor reto para el régimen iraní, incluso más que los disturbios de Masha Amini o la guerra de 12 días con Israel. Y nuestra evaluación de eso se basó en 2 factores. Primero, las protestas parecían crecer con cada día que pasaba y a medida que se expandían, el gobierno parecía perder el control de más ciudades. En segundo lugar, surgieron informes de que el Ayatollah Khomeini, el líder supremo de Irán y alguien que durante mucho tiempo se ha presentado como la personificación de la fuerza revolucionaria, estaba haciendo planes para escapar de Irán. Y no fuimos los únicos que llegamos a esa conclusión. En un viaje a India, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que el mundo veía los últimos días del régimen iraní. Declaración inusual del líder, usualmente reservado. Aunque las protestas han influido en el colapso, un levantamiento callejero difícilmente derrocará a un régimen tan sanguinario. No. El factor principal que determinará el destino de Teherán es la posibilidad continua de una intervención estadounidense, una posibilidad que se volvió cada vez más probable después de que el presidente Donald Trump lo declarara. Lo citamos para los patriotas iraníes: sigan protestando, tomen el control de sus instituciones si pueden y recuerden los nombres de los asesinos y abusadores porque pagarán un alto precio. La ayuda está en camino, pero esto aún plantea una gran pregunta: ¿cómo será realmente la ayuda estadounidense? La administración ahora tiene varias opciones, algunas de bajo y otras de alto riesgo. Con el mayor premio de todos, la caída final del régimen iraní, la diplomacia fracasa. Cuando los reporteros le preguntaron a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, cuáles eran los planes de Estados Unidos en Irán, ella afirmó que, aunque el presidente no descartaba opciones militares, prefería la diplomacia para resolver estos asuntos. Por un tiempo, pareció que Washington y Teherán negociarían y lograrían un acuerdo. El presidente Trump les dijo a los reporteros en el Air Force One el lunes que Irán se había acercado para negociar sobre su programa nuclear. Altos funcionarios liderados por el vicepresidente J.D. Vance presionaban a Trump para priorizar la diplomacia antes de recurrir a la vía militar, según el Wall Street Journal. En Teherán, el gobierno iraní insistió en que estaba listo para negociaciones, pero solo si eran justas y basadas en el respeto mutuo. Teherán también dijo que los canales de comunicación estaban abiertos entre Steve Witkoff, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, y Abbas Akashi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Dado que estamos hablando de posibles intervenciones, probablemente puedas adivinar qué tan bien funcionó la diplomacia. En el mismo discurso, Trump pidió a los iraníes seguir protestando y anunció la cancelación de negociaciones con funcionarios iraníes hasta que paren los asesinatos de manifestantes. Desde el inicio de las protestas, el asesinato de manifestantes ha sido un límite clave para Trump. Durante una entrevista con el locutor de radio Hugh Hewitt, dijo que si el régimen iraní mataba a manifestantes, Estados Unidos los golpearía con fuerza. ¿Qué tan alto debe ser el número de muertos para que Trump detenga las negociaciones con Irán solo 3 días después de iniciarlas? La respuesta es muy grave. A pesar del apagón de Internet impuesto por el gobierno, una imagen recurrente ha salido de Irán: filas y filas de bolsas para cadáveres. Según las estimaciones más conservadoras publicadas por The Associated Press, al menos 2.571 personas han muerto desde que comenzaron las protestas. CBS, por otro lado, informó que al menos 12.000 personas y posiblemente hasta 20.000 habían sido asesinadas. Para ponerlo en perspectiva, tras 10 semanas de bombardeo israelí, el Ministerio de Salud de Hamas informó 20.000 muertes en Gaza. Si la cifra más alta es correcta, aunque es imposible un conteo exacto, el régimen iraní habría logrado ese hito en pocos días. No solo fueron los asesinatos, sino cómo ocurrieron. Testigos dijeron a The New York Times que el gobierno usó armas automáticas indiscriminadamente contra manifestantes desarmados. Otra vez las fuerzas de seguridad entrenadas usan armas automáticas contra personas desarmadas. Teherán ha matado manifestantes y amenaza con ejecutar a líderes de protestas como Artham Sultani, de 26 años, según dijo un manifestante a The Times. La citaremos aquí. El régimen está en una ola de asesinatos. Al grabar esto el miércoles por la mañana, aún no se sabe si cumple su amenaza de ejecutar a miles. Incluso ignorando las represalias y usando solo las cifras más bajas de muertes, los hechos en Irán serían de las protestas más mortales de la historia reciente. Al nivel de la represión posterior a las elecciones de octubre en Tanzania. Si tomamos la cifra más alta, entonces se convierte en una masacre patrocinada por el Estado.
Dado que la diplomacia claramente ha fracasado, ¿qué sigue? Y es aquí donde llegamos a la primera opción real de la Casa Blanca, la presión económica. Trump anunció el lunes que países que negocien con Irán tendrán un arancel del 25% en sus negocios con Estados Unidos. No estaba claro a qué se refería el presidente con hacer negocios con Irán o cómo se aplicaría el arancel. Los observadores lo vieron como un mensaje claro para China, el mayor socio comercial de Irán, de no ir en contra de los intereses estadounidenses en Teherán. China rechaza las sanciones y su portavoz afirmó que Pekín tomará medidas para proteger sus intereses. Pekín apoyó al régimen iraní y expresó su deseo de que supere las dificultades y mantenga la estabilidad nacional. Más allá de esto, Pekín se ha mostrado reacio a brindar más apoyo al gobierno iraní. Aunque ambos países participaron recientemente en ejercicios navales organizados por Sudáfrica y coordinados por los BRICS, China se ha negado a brindar cualquier tipo de asistencia en materia de seguridad a Irán. The Wall Street Journal informó que funcionarios iraníes contactaron a Pekín. Solo recibió duras críticas en redes sociales chinas, que suelen reflejar la postura real del gobierno. El diario también informó que China duda en apoyar a Teherán porque no quiere que sus bancos y empresas enfrenten sanciones de Estados Unidos y Europa. La amenaza de aranceles le dio tiempo al gobierno de Trump para decidir próximos pasos sin usar fuerza militar. Más importante aún, ha dejado en claro hasta dónde está dispuesto a llegar China por sus supuestos aliados. Cuando llegó el momento decisivo, Pekín eligió el acceso a los mercados estadounidenses en lugar de apoyar a Teherán, un cálculo que ha dejado a Irán más aislado que nunca y le ha dado a Washington más margen de maniobra. El tiempo se está acabando. Con más muertos y Teherán firme, el gobierno de Trump evalúa seriamente una acción militar. Así que vamos a profundizar en lo que eso realmente podría implicar. Pero antes de entrar en ese tema, hagamos una breve pausa para contarte sobre nuestro nuevo servicio. Frontesco es nuestro sitio exclusivo para suscriptores para las personas que ven lo que hacemos aquí en Warfronts y piensan para sí mismas. ¿Quiero más de eso, Simón? Sí. Por $5 al mes tienes acceso a 2 videos exclusivos por semana, analizando más allá de los titulares militares y geopolíticos. Recientemente explicamos en detalle la Fuerza Delta, fuerzas especiales que capturaron a Maduro. Incluyó una sesión de preguntas sobre Venezuela y el impacto global de la caída del régimen por Trump. Esta semana prepararemos contenido sobre Irán para seguir la noticia. Para asegurarnos de que estén lo más informados y actualizados posible. Si eso les parece interesante, pues buenas noticias. El AMA de Venezuela es gratis en el sitio, así que pruébenlo y vean qué les parece. ¿Por qué no pagar una suscripción si les gusta? Son $5 al mes o 50 al año y vale la pena. Lo diría porque es mío, pero es bueno. Véanlo. Intervención militar. Medios informan que estrategas militares de Estados Unidos presentaron al presidente opciones de ataque si decide bombardear Irán. Como no estamos en Washington ni en el chat de señales de la administración, no tenemos acceso a los objetivos elegidos, la magnitud de las operaciones propuestas o cualquier otra cosa discutida durante estas conversaciones. Por el historial de Estados Unidos y análisis de Medio Oriente, podemos hacer conjeturas fundamentadas sobre posibles lugares de ataque de Estados Unidos. Estados Unidos podría intentar atacar directamente al Ayatollah Khomeini. Según Dan Sabah, editor de defensa y seguridad de The Guardian, matarlo sería más fácil que capturarlo en una redada al estilo Maduro. Teherán está a miles de kilómetros de las fronteras del país. Khomeini ha sido hábil para evadir a sus enemigos, como en la reciente guerra de 12 días. Israel Katz, ministro de defensa israelí, dijo que si Khomeini hubiera estado en su mira, lo habrían matado. Aparte de la dificultad de matar a Khomeini, no hay garantía de que su muerte marque el inicio de una nueva era para Irán. The Times informó en junio pasado que él eligió reemplazos en su mando militar por si mataban a más lugartenientes valiosos. Eligió a 3 clérigos para reemplazarlo si moría. También existe la posibilidad de que Khomeini esté escondido en Teherán, lo que significa que atacarlo pondría en peligro a los mismos manifestantes que Washington dice querer proteger. Como Khomeini no parece opción ahora, ¿qué otros objetivos hay? Creemos que los principales objetivos son los aparatos de seguridad interna de Irán, especialmente los responsables de matar manifestantes. Mick Mulroy, ex subsecretario adjunto de Defensa para Medio Oriente en el Pentágono, comparte esta opinión. Dijo a ABC que EU se enfocaría en objetivos del régimen que controlan o reprimen protestas. Los objetivos más probables serían la milicia Basij, un grupo paramilitar de voluntarios elogiado por Mohamed Ghalibaf por sus acciones en las protestas.
Los cuarteles, centros de mando e instalaciones de entrenamiento podrían ser objetivos relativamente sencillos. Eso afectaría la capacidad del régimen para reprimir protestas sin que EU envíe tropas, beneficiando a los manifestantes. Varios expertos le dijeron a Radio Free Europe que un ataque así tendría múltiples desventajas, principalmente permitir que Teherán reúna apoyo patriótico y desvíe la atención de las quejas que alimentan las manifestaciones a nivel nacional. También dificultaría cambiar el apoyo de la seguridad de Teherán hacia los manifestantes. Estados Unidos, con apoyo de Israel, podría volver a atacar la infraestructura nuclear de Irán, pese a que el año pasado ya atacaron 3 sitios nucleares clave. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirma que Teherán reconstruyó todo lo que fue dañado. Esto preocupa especialmente a Israel, que antes declaró que el programa nuclear de Irán era una amenaza existencial. Según un informe de NBC News, Israel estaba cada vez más preocupado de que Irán estuviera reconstruyendo e incluso expandiendo su proyecto de misiles balísticos. Y el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba listo para presentar al presidente Trump planes para atacarlo de nuevo. Atacar las instalaciones nucleares parece la opción más lógica, ya que Israel presentó planes de ataque, pero enfrenta el mismo problema que un posible ataque a bases militares. Deja al régimen y a Irán capaces de usar los ataques como grito de guerra para consolidar apoyo. Otro objetivo podría ser la infraestructura petrolera de Irán, especialmente sus terminales y refinerías que generan ingresos para Teherán y financian su represión. Actualmente, Irán exporta casi 2 millones de barriles de petróleo por día principalmente a China, a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Según la mayoría de los observadores, paralizar la capacidad de Irán para exportar petróleo golpearía al régimen donde más le duele, al cortar el financiamiento que sostiene tanto su aparato de seguridad como a sus aliados regionales. Según Miguel Rubín, investigador principal en el Instituto de Empresas Americanas, los objetivos probablemente incluirían la terminal de la isla Karg en el Golfo Pérsico, que maneja cerca del 90% de las exportaciones de crudo iraní. Junto con las principales refinerías en Abadán y Isfahán, estas instalaciones están relativamente expuestas en comparación con los sitios militares fortificados, lo que las hace más fáciles de atacar. Sin embargo, esta opción es muy riesgosa. Irán ha advertido que cerrará el estrecho de Hormuz si atacan sus instalaciones petroleras. Una acción que frenaría una quinta parte del suministro mundial de petróleo y elevaría los precios. Arabia Saudita, Omán y Qatar advirtieron a la administración que los efectos en la economía estadounidense serían significativos. Aunque hay preocupaciones, científicos piensan que atacar infraestructura petrolera sería la manera más efectiva de presionar al régimen sin matar fuerzas de seguridad iraníes ni arriesgar una guerra mayor. Además de cómo respondería Estados Unidos, también surge la pregunta sobre la reacción de Irán ante un posible ataque. Tras la retórica cada vez más hostil de Washington, el Consejo de Defensa de Irán emitió un comunicado diciendo, y los citaremos aquí: cualquier infracción a los intereses nacionales, interferencia en los asuntos internos o acción contra la estabilidad de Irán será respondida con una reacción proporcional, dirigida y decisiva. Esto era lo esperado y coincide con la doctrina militar de Irán. De hecho, el embajador iraní en Kenia, Ali Gholampour, le dijo casi lo mismo a nuestro corresponsal Wilfried en una entrevista el lunes. Muchos no esperaban que Irán dijera que atacaría primero si veía una amenaza clara. La pregunta ahora es si esto es solo una postura, o si Irán realmente está dispuesto y es capaz de cumplir con esa amenaza. Como Sabah dijo en The Guardian, pese a que Irán perdió capacidad militar en la guerra de 12 días, Teherán aún conserva algunos misiles. Los sitios clave de lanzamiento siguen en las montañas y ha reconstruido sus reservas. Expertos calculan que Irán posee 2.000 misiles balísticos pesados que, en grandes cantidades, podrían superar defensas de EU e Israel. Estos serían una amenaza importante para bases estadounidenses en la región, ya sea en un ataque preventivo o de respuesta. Por estas dificultades es comprensible. Varias fuentes dijeron a The Washington Post que Trump ha mostrado inseguridad en privado sobre la acción militar. Si no interviene militarmente, puede usar operaciones cibernéticas o campañas psicológicas ya listas del Pentágono. Durante la operación contra Maduro, se usaron operaciones cibernéticas y Trump dijo que EU cortó la electricidad en Caracas para facilitar la captura. Pero según Kieran Martin, ex jefe del Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido, esto probablemente no funcione en Irán. Ella comentó a The Guardian que, aunque teórico, Estados Unidos podría intentar restablecer el Internet, que ha sido mayormente desconectado.
Aunque ella admitió que sería difícil intervenir a través de ciberataques para lograrlo, dejando de lado la cuestión de cómo Estados Unidos elegirá intervenir. Debemos hablar de los civiles iraníes para quienes la intervención podría ser demasiado tardía, si ocurre. Ya mencionamos las muertes. No hemos mencionado los métodos que Teherán usó para lograrlo. Según CNN, Teherán desplegó nuevas técnicas combinando tecnología militar de punta con sofisticadas operaciones psicológicas para aplastar las protestas, drones de vigilancia a baja altura, bloqueadores de señales, un aparato de propaganda de respuesta rápida y, por supuesto, el uso violento de la fuerza fueron desatados. Simultáneamente, este nivel de coordinación indicaba que el régimen temía por su supervivencia y había aprendido de protestas previas. Eso plantea una pregunta un poco incómoda. Si el régimen está dispuesto a ser tan brutal contra sus propios civiles sin ninguna intervención estadounidense, ¿qué pasaría en caso de que Estados Unidos sí interviniera? Y quizás aún más aterrador, ¿qué pasa si Estados Unidos no interviene? Si EU toma acción militar, el mayor riesgo para los civiles iraníes es que ocurra lo contrario a lo que Washington busca. Según Bilal Saab, investigador asociado en el programa de Medio Oriente y Norte de África de Chatham House, un ataque podría fortalecer la determinación del régimen y su amplia base de apoyo nacional. Con el efecto de unirse en torno a la bandera como una posibilidad real, esto sería particularmente probable si el ataque es simbólico o único. Los civiles iraníes que apoyaron la protesta serían los más afectados por un estado más represivo y desesperado por atacar a cualquier enemigo interno. Si un ataque logra desalojar a la Guardia Revolucionaria Islámica, podría provocar una insurgencia prolongada y mayor riesgo para civiles. El escenario alternativo también es sombrío si Trump no actúa militarmente. Aunque siguen las amenazas, los civiles iraníes temen que el régimen reprima las protestas con más violencia. Para dejar claro que esto no se permitirá de nuevo, en ese caso sería como Irak en 1991, cuando el presidente estadounidense George Bush padre alentó a ciudadanos de un estado represivo a rebelarse contra su gobierno, aparentemente prometiendo apoyo. Una promesa que pronto se desvaneció, dándole a Saddam luz verde para masacrar quizá a 100.000 de su propio pueblo, sin importar lo que suceda en las próximas horas y días. El pueblo iraní vuelve a quedar entre una gran potencia y un gobierno que prioriza mantenerse en el poder sobre proteger a su gente. Solo podemos esperar que, sea cual sea la decisión que se tome, no empeore aún más su ya desesperada situación. Gracias por vernos.